Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay pensamientos que en ocasiones vienen a la mente que no son de los más apropiados, que realmente son contrarios a la voluntad buena y sagrada de Dios hacia nosotros, pero que el enemigo aprovecha lo que hemos hecho en el pasado para traer dudas para el presente. ¿Por qué? Porque trata de revivir en nuestras mentes el efecto que podría tener cualquier pecado o maldad que hayamos hecho nosotros en el pasado. Eso va a ocurrir con los hermanos de José después de la muerte de Jacob, el padre de todos ellos. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y este es el último video de nuestro estudio en el libro de Génesis. Hemos visto el funeral de Jacob y ahora vamos a mirar en los últimos versículos la preocupación de los hijos de Jacob o hermanos de José, y vamos a mirar también los últimos días de José. Así es que continuamos leyendo en Génesis capítulo 50, versículo 15, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Ya habían vuelto a Egipto todos. Y dice el versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Por qué? Porque a la mente de los hermanos de José vino el pensamiento de que ellos estaban seguros mientras que Jacob estaba vivo, porque José no quería que Jacob pasara por ningún otro dolor. Entonces ellos, de alguna manera, se trataba de levantar en sus corazones aquello que habían hecho con relación a su hermano José. Y aquí encontramos una vez más la palabra quizá. Quizá nos aborrecerá José. Pues esta palabra, su concepto es de duda, su concepto es de preocupación. La verdad, ellos no sabían cómo iba a actuar José, pero no porque José fuera a hacer algo equivocado, sino porque sus corazones se sintieron en duda, en sobresalto, en preocupación, porque consideraban que su seguridad estaba en Jacob cuando él estaba vivo. Pero no era así. Era simplemente una tremenda duda del corazón de ellos. Pero también va a ser un momento donde se va a aclarar un asunto que viene ya digiriéndose o dirigiéndose a este momento, de tal manera que iban a tener un diálogo entre ellos. Mas, sin embargo, la preocupación de los hermanos de José los hace actuar de una forma muy extraña, que hasta mismo José tiene una reacción de tristeza. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Este versículo
parece indicar en la gramática que ellos tomaron a alguien que era de la confianza de ellos y lo enviaron a José primero para hablar con José y armaron un plan como para defenderse de José. La Biblia no nos enseña que Jacob haya dicho tal cosa cuando estaba en vida a ninguno de sus hijos. De ahí que podemos entender que este es un plan donde ellos dijeron, vamos a tener que presentarnos delante de José y pues que no nos pase nada para estar seguros. Pero vuelvo y repito, esta era una condición por lo que ellos habían hecho, y era una duda que entró en la mente y en el corazón de ellos, pero José no tenía nada en contra de sus hermanos. De hecho, siempre se mostró y todo lo que hizo como una persona que buscaba realmente la reconciliación. Pero faltaba algo por aclarar y se iba a aclarar aquí. Así es que mandaron a alguien, así parece ser en la escritura. No se dice quién, pero mandaron a alguien. ¿Por qué? Porque cuando llega en el versículo 17, habla como si fuera otra persona. En el versículo 17 dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Voy a regresar al 16 y lo voy a volver a leer para entendimiento de todos. Ellos enviaron a una persona, así parece ser, y el 16 lo repito y dice así, disculpen por la repetición. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, aquí se marca la estrategia y el plan que ellos tenían para hablar con José. ¿Qué le dijeron según ellos? Versículo 17, así diréis a José, como que el mensaje que dio Jacob, dejado en uno de ellos para José, era este. Pero esto no es verdadero. ¿Por qué? Porque Jacob, con la persona que más habló fue con José. Y José no había recibido ninguna instrucción de su padre en lo absoluto. Así es que era realmente algo que ellos estaban organizando para tratar de solventar la duda que tenían en su mente y en su corazón. Y enviaron a esta persona con este mensaje y le dijo a José que su padre había dicho, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué? Porque el versículo 17 parece indicar que después de que ellos mandaron a alguien, entonces ellos fueron en grupo y hablaron con él. Y esto le causó a José llanto. Llanto, ¿por qué? Porque se sintió triste que sus hermanos estuvieran actuando de esa manera, creyendo que él podría hacer algo en contra de ellos. Y también un llanto con un entendimiento que se le hizo saber, porque él siempre había creído que fueron sus hermanos quienes literalmente lo vendieron. Pero en la realidad, recordemos, fueron los madianitas y se involucraron los ismaelitas. Y aunque la Biblia y la historia declara que sus hermanos lo vendieron, ellos lo hicieron intelectualmente, estuvo en su corazón, estuvo en sus pensamientos y estuvo casi en sus manos hacerlo literalmente, pero no lograron llevarlo a cabo, aunque lo hubieran hecho
si hubieran estado José en la cisterna, en el pozo, ahí en el desierto, cuando fueron a buscarlo y ya no lo encontraron. Así es que José iba a recibir información de que ellos tenían duda y también iba a recibir información de alguna manera, diríamos, buena. ¿Por qué buena? Porque por lo menos José iba a saber que ellos literalmente no lo vendieron, pero que lo tuvieron en su corazón y en su pensamiento, y por eso sí, ellos le pedían perdón y José realmente ya los había perdonado. Entonces, aquí se van a aclarar todas las cosas, y cuando José escucha estas cosas, él realmente llora. ¿Por qué? Porque José sabía que ya no era ni necesario hablar del asunto. Mas, sin embargo, este momento del diálogo sirvió para que José se diera cuenta que sus hermanos no lo habían vendido directamente. Dicho de otra manera, sus hermanos nunca tomaron dinero por la venta de José. Así es que en el versículo 18, ellos, los hermanos, se siguen presentando delante de José y le dicen: vinieron también sus hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos, primero enviaron a uno y luego fueron ellos. A uno o a unos, personas de confianza, y luego fueron ellos. Repito el versículo 18 y dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, José no era el juez de ellos, era su hermano. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miremos que después de escuchar José, ya no dice él lo que dijo la primera vez que se encontró con ellos y que se descubrió delante de ellos. Y lo vamos a mirar en el capítulo 45 de Génesis, en el versículo 4, José utiliza la palabra que él era hermano de ellos, el que ellos habían vendido. ¿Por qué? Porque ese era el conocimiento que tenía José. Pero repito, los hermanos no habían recibido ningún dinero por la venta de José, porque ellos no lo habían hecho literalmente, aunque sí lo tuvieron en su pensamiento, en su corazón, y la historia se los cuenta como si ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque realmente son los actores intelectuales, lo que se le llama así en la actualidad. O sea que fue una intención que se cuenta como un acto, porque si hubieran tenido a la mano al hacerlo, lo hubieran hecho. Y aquí José ya no utiliza la palabra me vendieron. Ahora en el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis, José cambia esa palabra, dice: vosotros pensasteis mal. ¿Por qué? Porque fue algo intelectual que ellos intentaron realmente hacer y casi lo llevan a cabo literalmente. Repito, esa intención espiritualmente y en la historia se les cuenta a los hermanos de José, lo dice en la Biblia, pero también la Biblia dice que fueron los madianitas quienes lo vendieron a los ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Así es que José dice: vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Pero quiero abrir un paréntesis y recordar algo histórico que hemos venido viendo a través de los capítulos y de los videos de estudio. Que Egipto no era necesario que apareciera en la trayectoria del caminar por este mundo de la familia de la promesa o de la descendencia de Abraham, que es la descendencia de la promesa, sino que ellos llegaron a Egipto por razones de la maldad de los hermanos de José. Y también la Biblia nos enseña que el hambre que había en Egipto era el hambre que había en Canaán. Voy a recalcar esto porque es necesario que lo entendamos, porque la gran mayoría de maestros siempre asume que cuando Dios le dio la profecía a Abraham, que su descendencia sería sierva o serviría en una tierra ajena, siempre dicen que es Egipto, pero en el momento que Dios le dio la profecía a Abraham, nunca se pronuncia Egipto. Ellos siempre estuvieron en tierra ajena todo el tiempo, porque era la tierra de la promesa, haya sido un lugar u otro en Canaán, siempre estuvieron como forasteros. Ahora yo hago la pregunta para que usted y yo la analicemos. Si José, aquel hombre de Dios, líder, sabio, inteligente, íntegro, lo hayan sus hermanos cobijado, lo hayan aceptado. Claro, y entiendo que la Biblia dice que no fue así. Pero si José hubiera estado en la tierra de Canaán, el hambre hubiera llegado. Pero José, por las virtudes, talentos, sabiduría, dones que Dios ya había puesto en él, José hubiera sido de bendición y de protección para sus hermanos. Por eso, aquí José no pronuncia y dice, nunca en el versículo 20, ustedes me encaminaron para venir a Egipto. Aquí la gramática es diferente, dice, mas Dios, lo que ustedes pensaron hacer, Dios lo encaminó. La causa que Dios tenía para levantar a José, Dios lo encaminó a bien. Pero nunca se pronuncia tampoco en este texto a Egipto. Podemos asumir, porque ellos están allí, que es Egipto, pero no es lo apropiado porque, repito, Egipto no era parte de la trayectoria, porque Dios no usa la maldad, no provoca la maldad para ejercer sus planes en este mundo, ni de ninguna manera. Dios no necesita la maldad. Y la historia en la Biblia nos va a enseñar que es así. Así es que José, lo único que les dice a sus hermanos, ustedes pensasteis mal contra mí, pero ellos pensaban mal también cuando estaban en la casa todos juntos con Jacob. Y Dios siempre iba a encaminar a bien lo que Dios había decidido hacer con José, porque José siempre caminaba en agrado con Dios. Lo hizo en Canaán, lo hizo en Egipto y lo hubiese hecho en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque José es un hombre de Dios que así siempre se presentó toda la vida de él. Versículo 21 les dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué dice que les habló al corazón? Porque podemos entender, aunque esto es asumir también, no lo dice literalmente la Biblia, pero recordando otros cuadros que miramos del encuentro de ellos, por ejemplo, cuando se descubrió delante de ellos que él era José, los abrazó y los besó y se juntó con ellos porque dice que ya no aguantaba. Pues aquí, él como el líder de todos sus hermanos, aunque era el penúltimo, recuerden que Benjamín es el más pequeño y es hermano de padre y madre de José,
pues él era el líder y necesitaba que sus hermanos quitaran esa duda de su corazón. Y les garantiza con su promesa de que él les va a sostener a él, a ellos y a sus hijos, su descendencia. Así que ellos ya no tenían que temer por ninguna duda. Todo estaba resuelto y José los amaba y los había perdonado, y ellos no tenían que dudar de eso. El versículo 22 cambia el tema y nos dice cuánto tiempo duró José vivo en Egipto. Dice el 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Observen, 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea que él miró sus descendientes, sus nietos y bisnietos, y los pudo tener en su regazo, en sus rodillas. José vivió una vida llena de alegría por mucho tiempo. Ahorita vamos a hacer algunas cuentas de años y vamos a mirar cuántos años. Versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Escuchen, pasaron los años y José sabía que él iba a morir en Egipto. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Porque la tierra soñada para ellos es la tierra de la promesa, la tierra de Canaán y toda la tierra desde el Éufrates hasta el río grande de Egipto. Así lo dice la profecía de Dios, así lo dice el pacto eterno de Dios, y así ha de cumplirse en algún momento de la historia, aún en este tiempo. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Versículo 26 y el último versículo del libro de Génesis. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mas si ustedes miran, la misma promesa que él le hizo, que su padre le pidió a él y lo juramentó, así hace él con sus hermanos descendientes de sus propios hermanos en las descendencias o a quienes vivían en el tiempo de su muerte, y les hizo prometer que sus huesos los iban a llevar con ellos el día que Dios los sacara de allí. Era tal la fe de José, la fe sobre las enseñanzas de su padre, lo que le dijo su padre, que José sabía que no importaba que iba a morir allí, él no deseaba por ningún motivo, aunque él había florecido mucho en esa tierra, él no era de allí. Él pertenecía a una promesa y él quería que sus mismos restos fueran llevados igual que los restos de su padre. ¿Para qué? Para que fueran llevados a la tierra de la promesa, a la tierra de Dios, y que era tierra de ellos también por la promesa de Dios. 110 años vivió entonces José, toda su vida. Y esta es la cuenta de los años. José, en Génesis, nos damos cuenta, por lo que nos enseña la bendita palabra de Dios, en el capítulo 37, versículo 2,
que José tenía 17 años cuando él fue vendido por sus hermanos. En el Génesis capítulo 41, versículo 46, nos dice que después de 13 largos años de aflicción, pero también de ser muy fructífero y muy próspero, tanto como esclavo como preso en la cárcel, fue llevado delante del faraón y a los 30 años Dios lo levanta y faraón lo pone por autoridad sobre Egipto. A los 30 años. Así es que 13 años fueron realmente difíciles por la condición de esclavo y la condición de estar preso en la cárcel injustamente. Su padre viene con sus hermanos a vivir a Egipto cuando está el segundo año de la crisis de hambre. Por lo tanto, habían pasado 7 años de abundancia, más 2 años de escasez, eran 9 años, más 30 años que tenía cuando fue puesto en la autoridad. Cuando vino Jacob su padre a Egipto, José tenía 39 años de vida. Y cuando llegó Jacob, él tenía 130 años. La Biblia nos enseña que Jacob murió de 147 años. Así es que José y Jacob disfrutaron su relación en Egipto como padre e hijo, y José cuidando a su padre y a sus hermanos y toda su gente, hasta la muerte de su padre, 17 años. José tenía la edad de 56 años. Todavía después de que murió Jacob, todo el pueblo se multiplicó, fue bendecido y cuidado y protegido por Dios a través de la mano de José. 54 años más realmente. Esto es fantástico, mis amados hermanos, porque los números no mienten cuando se estudian con cuidado en lo que nos enseña la Biblia. Podemos mirar entonces que desde que Abraham a la edad de 100 años tuvo a Isaac, hasta el momento de la muerte de José, de la edad de 110 años, pasaron 360 años. Y del llamamiento de Abraham, que Abraham fue llamado de 75 años, a la muerte de José de 110 años, pasaron 385 años. ¿Por qué les digo todos estos números? Porque es algo que es necesario estudiar para entender los tiempos y los años que va a quedar el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia de lo que iba a ocurrir? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir estudiando la Biblia y el próximo libro que vamos a estudiar es el libro de Éxodo. Así es que puedes ir tú con cuidado en la Biblia y mirar todos estos datos y te vas a dar cuenta que son verdaderos. ¿Qué nos enseñan estos últimos versículos del libro de Génesis en un mensaje correcto, exegético de la Biblia? Pues nos enseñan que los hermanos de José les nació la duda después de la muerte de Jacob su padre, de cómo iba a ser José en el trato con ellos. Pero era una duda de ellos y no de José. Mas, sin embargo, este diálogo enseñó a José que ellos no tomaron dinero por él, pero sí lo pensaron y sí pretendieron hacerlo, y sí se les cuenta históricamente y espiritualmente como si lo hicieron.
Mas con todo eso, José fue quien los consoló a ellos, les quitó su preocupación, les quitó su duda, porque José es un hombre de Dios igual que ellos, mas sin embargo el crecimiento de liderazgo que tiene José es superior a ellos en ese momento. José en sí, su persona, no es superior a ellos, pero lo que Dios ha puesto en él para protección de ellos, el espíritu de José puesto por Dios es superior. Así es que José es la protección que Dios tiene para ellos, porque Dios los va a bendecir a través de las manos y la vida de José por muchos años más. Toda la vida. Aunque las cosas iban a cambiar después de la muerte de José. Y nos narra por último que José vivió realmente de los 30 años hasta los 110, 80 años maravillosos de gloria en Egipto, porque hasta ahí lo llevó Dios a encumbrarlo como el líder verdadero que era. Recordando que si él hubiera estado en Canaán, igual Dios lo hubiera levantado, y también aquella hambre en Canaán, Dios le hubiese dado los medios para que José tuviera la sabiduría y proteger su familia. Recuerden que la bendición de Dios viene a través de José. Entonces, donde estaba José, había bendición. José estaba en la casa de Potifar, había bendición en la casa de Potifar. José estaba en la cárcel, había bendición en la cárcel. José estaba en la corte del faraón, había bendición en la corte del faraón. Porque Dios, el canal que tenía para bendecir, era José. Así es que si José hubiera estado en Canaán, hubiera estado en otra parte, Dios hubiera bendecido a José y hubiera bendecido ese lugar. José muere de 110 años y les hace juramentar, les pide que lo lleven sus restos cuando Dios los visite. Esa frase de que Dios los va a visitar. José murió lleno de fe, lleno y creyendo fielmente a la promesa de Dios. Y se murió pidiendo que cuiden y guarden esa promesa, porque Dios les iba a visitar. ¿Qué mensaje hermenéuticamente correcto podemos extraer de esta porción para la actualidad? Mis amados hermanos, que cuando nosotros hacemos mal, aunque esté en el pasado, el enemigo va a tratar de ponerle raíces que ya están cortadas y olvidadas por Dios y también por aquellos que realmente nos han perdonado. Mas, sin embargo, en base a eso el enemigo pone en nuestras mentes dudas y equivocaciones de percepción, pensamientos equivocados, y en ocasiones nos sentimos inseguros, pero eso es irreal. Una vez que nosotros pedimos perdón a Dios y una vez que nosotros enderezamos el rumbo y nos hemos reconciliado con la persona afectada, debemos de confiar y movernos en la dirección correcta, porque así debe de ser. Y cuando el enemigo traiga argumentos a nuestra mente y nos ponga dudas, debemos de buscar la presencia de Dios y pedir a Dios que nos ayude a traer esos pensamientos a la obediencia de Él, porque no es así y son pensamientos incorrectos. También es bueno en ocasiones, si es necesario, aclarar lo que hicimos y lo que no hicimos. Así es que los hermanos de José le dijeron lo que hicieron y también le dijeron lo que quisieron hacer, pero no lograron hacer. Y bueno, aclarar algunos puntos si es necesario. Pero en ocasiones no es necesario. Eso se va a definir dependiendo de las necesidades de cada caso. En esta ocasión, José realmente
no esperaba tener una conversación con ellos de esa magnitud, mas sin embargo, ellos quisieron tenerla y José lo que hizo los consoló y les dijo: hey, ustedes son mis hermanos, yo no soy su juez, y demostró su amor. Y eso es maravilloso. También nos recuerda algo. Nosotros no somos de este mundo, como José no era de Egipto. Nosotros tenemos una patria, nosotros tenemos un Señor y un Rey y un Salvador. Así como José sabía que él pertenecía a una promesa y a otra tierra y que no quería quedar en Egipto ni aún muerto, así nosotros tampoco quedaremos aquí. Recuerden, tampoco quedaremos aquí. Cristo hizo una promesa y Él la va a cumplir. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar si alguien trata de enseñar algo que es no meramente bíblico? Bueno, aquí hay un ejemplo. Nunca pensemos, por favor, ni aceptemos que José posiblemente sí tenía en su corazón algún pequeño motivo de tomar venganza en algún momento contra sus hermanos. Hemos hablado de esto todas las veces que José hizo algo para traer a sus hermanos a reconciliación y mirar cómo estaba el corazón de ellos. Y aquí lo hace una vez más, se les habló al corazón. Así es que, por favor, abandonemos todo pensamiento de que José hubo unos momentos en que realmente quiso vengarse y que quizás en este momento a lo mejor hubiese podido tener algo en su corazón y sus hermanos miraron e hicieron algo para contrarrestar aquello. Eso no es cierto. José tiene un testimonio que viene desde lo alto del cielo, que es todas las bendiciones que Dios derramaba a través de él y todas las protecciones que Dios derramó hacia Egipto y hacia otras personas que venían a comprar Egipto. Pero todas las bendiciones que Dios derramó a través de José, más aún con relación a su familia. ¿Y cómo lo bendijo? Porque uno de sus hijos, que es Efraín, vendría a ser uno de los más fructíferos, de los más frondosos, una persona sabia e inteligente para salir adelante, fructífero de verdad. Así es que, mis amados hermanos, sigamos adelante. Es mi anhelo que Dios te bendiga, que Dios ponga ganas en ti para seguir estudiando la Biblia y poder entender y comprender y conocer más de nuestro Dios. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de estudiar la bendita palabra de Dios. Acompáñame y acompáñanos a todos aquellos que junto con nosotros estudian la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a tu entrar y tu salir. Y te espero en los videos próximos del libro de Éxodo. Hasta luego.